Pues vamos a dar seguimiento a estos temas que tienen que ver con las distintas reformas laborales. Y este en específico tiene que ver con la modalidad de teletrabajo. Recordaremos que en 2021 se da nacimiento a esta nueva modalidad y derivado de esta nueva modalidad, pues se comenzaron nuevas obligaciones que establece la Ley Federal del Trabajo. Una de ellas es que el patrón deberá de asumir los costos derivados de esta modalidad, incluyendo el tema de telecomunicaciones, servicios de electricidad y demás. Entonces, es una obligación de los patrones. De ahí que en el año 2021, que es cuando se da esta reforma, los patrones comenzaron a cumplir y comenzaron a destinar estas cantidades para cumplir con la obligación y pagar estos costos derivados de esta modalidad. Sin embargo, se comenzó a hacer en algunos casos, pues sin un tema estudiado, y me refiero a que en algunos casos se comenzaron a dar cantidades que probablemente no tenían un objetivo, no tenían un estudio de cómo se tenía que determinar esta cantidad. ¿Y a qué voy con esta situación? Pues que efectivamente el Instituto Mexicano del Seguro Social da a conocer un acuerdo del Consejo Técnico y un criterio en el que establece cuál es la idea o el tratamiento de la autoridad a este concepto. Me regreso al tema de las obligaciones. Entonces, la Ley Federal del Trabajo establece que los patrones deberán asumir estas cantidades. Las obligaciones adicionales a que se tiene que dar el lugar adecuado para poder realizar el trabajo, como la silla ergonómica que todo el mundo ha escuchado, el lugar en donde exista la luz adecuada, el aire adecuado para que se pueda realizar un trabajo, es obligación de los patrones. Entonces, hablando de las cantidades que tiene que destinar el patrón para poder hacerle frente a esta modalidad, deberá tener un cálculo razonable, deberá de existir un documento o deberá existir un estudio que permita determinar cómo es que se llegó a esta cifra que se va a dar al trabajador, que está bajo esta modalidad. Entonces, el criterio del Instituto Mexicano del Seguro Social es establecer que este concepto es una herramienta de trabajo. Al ser una herramienta de trabajo derivado de lo que establece la Ley del Seguro Social en su fracción, en el artículo 27, fracción primera, en las herramientas de trabajo no deberán formar parte del salario base de cotización. Pero esto deberá estar de manera armónica, deberá estar de manera razonable, deberá estar incluido dentro del contrato de trabajo. La misma Ley Federal del Trabajo establece que se tiene que reconocer la modalidad de teletrabajo y se tienen que incluir estas cantidades que el patrón debe destinar producto de esta modalidad de teletrabajo, de estos costos que debe absorber. Se tiene que incluir esta modalidad de teletrabajo dentro del contrato colectivo de trabajo, dentro del reglamento interior de trabajo, y entonces regresamos a que sí debe existir una determinación de este importe para que todo esto siga siendo una herramienta de trabajo. Adicional a esto, la autoridad en este criterio, dado a conocer el día 22 de marzo del año reciente, resulta que la autoridad dice, es importante entonces que se cumpla con la Ley Federal del Trabajo. Debe de existir esta simulación y una mala práctica. Y regreso al comentario que hice en un principio, que en el año 2021 muchos patrones comenzaron a determinar una cantidad y una cantidad que de repente eran 300 pesos, 500 pesos, 7,000 pesos, pero no existía un estudio de la determinación de este importe. Entonces, la parte que tenemos que entender el día de hoy es que sí debe existir un estudio y un análisis de la determinación de dicho importe. Y sí existen los mecanismos para poder determinar el importe. En realidad, estos costos que se derivan de esta modalidad, pues realmente es parte de lo que ya las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social comenzaron a fiscalizar. Y lo primero que te solicitan es tu contrato de trabajo para determinar que efectivamente existe esta modalidad de teletrabajo, que esté incluido el importe de lo que se va a dar producto de esta modalidad, que exista un estudio de la determinación del importe, que exista el cumplimiento
de la NOM 037, es decir, de esta norma oficial mexicana que habla del teletrabajo. Y parte de lo que existe o de los puntos importantes de esta norma es, por un lado, que exista la política de teletrabajo. En segundo lugar, que exista una lista de verificación de las condiciones de trabajo a las cuales está expuesta el trabajador. Y ustedes recordarán, pues el patrón siempre está obligado a cuidar la seguridad y la salud de sus trabajadores. Y esto lo hace pues dentro de su empresa, pero con el nacimiento del teletrabajo pues va más allá y entonces también es responsable de que el trabajador en el lugar que haya elegido para realizar este trabajo a distancia pues tenga las condiciones necesarias. Y de ahí que ya sea que el trabajador acepte que el patrón pueda hacer una verificación directa y física en el lugar que haya decidido para realizar el trabajo, o bien a través de un cuestionario. Dicho cuestionario pues lo llena el propio trabajador y el trabajador va a decir o va a dar respuesta a todas estas preguntas en donde se va a poder demostrar cuáles son las condiciones que tiene el trabajador para realizar el trabajo. Entonces, el patrón está obligado a cuidar esta lista. Estos elementos, si los cuidamos, definitivamente el concepto que se está pagando producto de esta modalidad no deberá formar parte del salario base de cotización. Y nos vamos a un tema también que esto es para efectos los impuestos locales o los impuestos estatales, las distintas legislaciones, códigos, leyes estatales establecen de alguna forma el tratamiento que se deberá dar al concepto. El caso de la Ciudad de México también expresamente el Código Fiscal establece que la herramienta de trabajo va a quedar fuera de la base para la determinación del impuesto. Y un punto adicional es lo que en algún momento el SAT se ha pronunciado respecto de el cómo identificar dentro del CFDI este pago. Es importante que el concepto sea considerado dentro de otros pagos con la clave 999, que son pagos distintos a los sueldos, salarios y asimilables a salarios. Entonces, considerando todos estos elementos, los patrones deberán de revisar si efectivamente tenemos pues todo lo que se requiere para poder hacerle frente a cualquier revisión de las autoridades. Y me atrevo a decir que ahorita, aunque estamos hablando en materia del Instituto Mexicano del Seguro Social, las haciendas estatales seguramente estarán vigilando el tratamiento de este concepto. Y el otro tema que queremos abordar y que era importante tiene que ver con esta reforma que se dio a finales del año 2023, que es la nueva tabla de enfermedades de trabajo. Ya hemos platicado en algún momento sobre las nuevas enfermedades de trabajo. Sin embargo, hacía falta que se publicara una herramienta que es una tabla de evaluación que va a servir, son cédulas que van a servirle al médico o al responsable de salud en el trabajo para poder calificar una enfermedad de trabajo. Esta situación, de alguna manera, pues generaba una preocupación a los patrones respecto de cómo es que se va a determinar del trabajo. Debemos tomar en cuenta que obviamente los médicos que están dentro del área de salud en el trabajo, desde luego que tienen todas las bases suficientes científicas para poder determinar si es o no una enfermedad derivada del trabajo. Un poco la parte que llama la atención es sobre la experiencia que todo el mundo estamos tomando al respecto. Si son nuevas enfermedades de trabajo, como el caso de la ansiedad, del estrés, ¿cómo es que las autoridades van a determinar o van a poder determinar que sí se derivan del trabajo y que no tiene que ver con otra situación por la que esté atravesando el trabajador? Estas cédulas que fueron publicadas el 30 de abril van a permitir guiar al médico de salud en el trabajo para poder llegar a una conclusión si se deriva o no del trabajo. Primero se tiene que identificar la enfermedad, cuáles son esos agentes que fueron los que originaron la enfermedad, qué tipo de industria, de puesto son los que pueden estar expuestos a la enfermedad. Se tienen que hacer de una serie de elementos, pruebas clínicas, paraclínicas, situaciones y estudios que estas guías van determinando para que puedan ser utilizadas por este médico y de ahí van a tener
o van a llegar a una conclusión si se deriva o no del trabajo. Desde luego que vamos a estar muy al pendiente porque esto es nuevo y de acuerdo a lo que nos ha dicho autoridades de estas áreas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, son muy pocos los casos que se están tiempo para poder evaluar y darle elementos al Instituto Mexicano del Seguro Social para que evalúen estas calificaciones. Y desde luego, lo más importante aquí es que el trabajador tenga todos los derechos que establece la Ley del Seguro Social, la Ley Federal del Trabajo y pues estos derechos que se traducen a prestaciones en dinero, que desde luego son los que el patrón deberá de proteger para beneficio del trabajador y en segundo lugar, pues la parte de el impacto que sí desde luego va a tener para el patrón el que existan estas enfermedades derivadas del trabajo, porque ustedes saben que esto va a generar un incremento en la prima del seguro de riesgos de trabajo. Pero bueno, son situaciones que habrá que estar cuidando y desde luego que habrá que darle el tiempo razonable para que madure y ver los casos que se puedan dar. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias.